el artículo 176 de la ley. Ese yo le llamo que el artículo más venenoso que, bueno, por lo menos a un clasificador se le puede enfrentar. Es el artículo 176, repito, que dice, establece más bien las infracciones relacionadas con la importación y exportación. Este artículo 176, entre otras cosas, establece que se comete en su fracción primera, por ejemplo, vamos a abordarlo. En su fracción primera dice que se cometen infracciones relacionadas con la importación y exportación cuando se omita el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso también se omitan las cuotas compensatorias que deban cubrirse. Nosotros como clasificadores también, vuelvo y repito, si la fracción arancelaria está incorrecta, podría haber no haber afectación, porque quizás la diferencia con la autoridad nada más sea de un dato inexacto, ¿verdad? Que se cambie el código arancelario, pero está regulada con las mismas, está negociada con la misma tasa arancelaria o está también negociada incluso con las mismas regulaciones, entonces no hay problema. Pero ¿qué sucede cuando sí hay afectación fiscal? Entonces aquí se comete esa, de acuerdo al artículo 176 fracción primera, cometemos esta infracción. Ahora ahí te van ahora hablemos de la sanción en este contexto. Dice el artículo 178 fracción primera que es la multa a lo que te comento, a la infracción que acabamos de mencionar. La multa es de 130 a 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se haya cubierto lo que se correspondía pagar. Entonces, sí hay una infracción, pero también hay una sanción muy importante, es una infracción relevante, ¿verdad? En lo cuanto al tema monetario. Establece la ley 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Entonces, también tenemos consecuencias legales en este contexto, ¿verdad? Pero ahí no termina la cosa. También tenemos, mira, la responsabilidad no queda ahí. La fracción no solamente arroja datos en cuanto a impuestos a pagar, también arroja datos en cuanto a regulaciones y también está tipificado en el artículo 176, nada más que en la fracción segunda. En el artículo 176, fracción segunda, dice que se comete también las infracciones relacionadas con la importación y la exportación cuando no se cumplan con las regulaciones o restricciones no arancelarias. Y tiene una consecuencia también en cuanto a sanción. En el artículo 178, fracción cuarta, establece que hay multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, habíamos hablado en cuanto a las sanciones, consecuencias, la sanción a la infracción en cuanto a impuestos omitidos, hablábamos del 130 al 150 de los impuestos del comercio exterior omitidos. Y cuando abordamos el tema de regulaciones, pues establece 70 al 100% ahora del valor comercial de la mercancía cuando se compruebe que no se cumplió con la regulación que tenía que cumplirse. Ahora, ¿por qué motivos dejamos de cumplir? Hay varias razones o motivos por las que no se cumple una regulación, pero la primeritita que podemos tener aquí en la mente es cuando una fracción está incorrecta. ¿Por qué? Porque podemos estar clasificando una mercancía que equivocadamente, por cualquier motivo que tú me quieras poner, pero si está equivocadamente la fracción, puede ser que la fracción correcta o la controversia que haya con la autoridad sí tenga una regulación. Y estando ya en un reconocimiento aduanero, estamos cautivos de la autoridad y la autoridad es la que tiene, pues ahí ahora sí que la última palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, este artículo 176 y este artículo 178, ¿por qué les digo que yo les llamo artículos venenosos? O sea, artículos que sí son dignos de tenerse en consideración. ¿Por qué? Porque van de la mano con el artículo 150 y el artículo 151. Recordemos que el 150 establece
la figura del procedimiento administrativo en materia aduanera, y el 151 pues establece el embargo precautorio de las mercancías. Entonces, si estamos hablando de infracciones al 176, pues también tenemos que ver con el artículo 150 y 151. Mira, el artículo 151, fracción segunda, dice que cuando se trate de mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 176 de esta ley y no se acredite su cumplimiento, pues se va a proceder a un embargo precautorio. Mira, acordemos que el 150 establece o le da la facultad a la autoridad para levantar el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera. El artículo 150 dice que las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera cuando, con motivo del reconocimiento aduanero de la verificación de mercancías en transporte o bien por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente las mercancías. Entonces, no hay PAMA si no hay embargo precautorio. Ahora, esto pues ya son consecuencias legales también muy importantes, ¿verdad? Son relevantes. Si tenemos infracciones con el 176, tenemos también que ver con el 151 y el 150. Y eso es por eso que yo les digo que son artículos que yo les llamo, son artículos venenosísimos. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Hay otros tipos de infracciones en la ley, ¿verdad? Y sanciones que están establecidas en el artículo 184 y 185 de la ley en vigor. Pero eso pues establece más que nada, establece infracciones relacionadas con presentar documentación o cumplir con documentos. Ahí podemos ver pues la presentación extemporánea de documentos, podemos saber datos inexactos, pero son nada más infracciones con sus multas administrativas. Pero cuando hablamos del 176, estamos ya abordando temas ya más importantes que tienen que ver con embargo precautorio de mercancías y tienen que ver con levantamiento de acta de inicio PAMA. Bien, pues esas son las consecuencias que tienen todo que ver con una inexacta clasificación arancelaria, consecuencias legales, ¿verdad? Eso es en este tema. Y bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Ahora ya lo sabemos, tenemos que tener mucha conciencia, estar conscientes, más que nada esa es la palabra correcta, estar conscientes de este tema porque sí hay consecuencias, y hay consecuencias legales cuando no hacemos bien nuestro trabajo como asesores en legislación arancelaria.